Si queréis, hoy nos toca al grupo 7 de investigación relacionada en enfermedades respiratorias y bueno, pues nuestro grupo se inicia como sesión con el doctor Romero Candeira, que fue el que me estimuló a lo que yo creo que tenía mis ganas de investigar o de hacer algo más que la asistencia clínica en el año 83 y fue servicio en el año 95. Este es el grupo, la constitución del grupo de investigación en enfermedades respiratorias. Estamos en cirugía torácica, neumología y neurofisiología. Y dentro de las líneas de investigación, en otras reuniones que nos ha tocado estos años pasados, pues hemos hablado la parte de cirugía torácica, de la parte de intervenciones en el cáncer, de la cirugía mínimamente invasiva. Hemos hablado de las enfermedades especiales. Y esta vez pues quería hablar un poco de la línea del tromboembolismo pulmonar, que es la que yo soy el encargado dentro del grupo. Y como siempre, toda investigación empieza con la pregunta. Siempre es importante preguntarse algo. Y hace años, a principios de los 90, el profesor Romero me preguntó: Luis, ¿cómo es el derrame cerebral en el embolismo pulmonar? Porque, bueno, pues habíamos tenido acceso a un artículo del año 76 y era metodológicamente muy mal. Solo había 26 pacientes, el líquido pleural que ellos analizan había sido tanto por toracocentesis como extraído del tubo de drenaje o incluso de toracotomías. Y decían, bueno, pues que era un líquido hemático, tenían unos criterios de sudado que no eran los criterios de Light, los tradicionalmente aceptados para separar sudados y sudados pleurales. Y entonces pues había unas conclusiones que no estábamos muy de acuerdo. Estos mismos autores, 2 años después, tenían publicado en American Review, que fue el que un poco nos hizo ir hacia atrás, hablando un poquito de las características del derrame pleural en el TED, con 62 pacientes, y bueno, pues era el que referenciaban en la literatura en todo momento. A nosotros nos llamó la atención porque hicimos una revisión de la literatura, de qué había publicado en tromboembolismo, y bueno, pues en la literatura internacional, con casi 1.200 pacientes, pues un 3% eran tromboembolismos pulmonares dentro de los derrames. Y eso pues contrastaba un poquito con lo que uno esperaba ver. Entre las grandes series de diagnóstico de tromboembolismo mediante angiografía pulmonar, pues entre una cuarta parte y la mitad de los pacientes tenían derrame pleural en la radiografía, por lo cual pues era de esperar que si en España la incidencia estimada en esos años era de 60.000 casos de tromboembolismo, pues deberíamos de tener entre 1.500 o 3.000 casos al año de derrame pleural asociado al embolismo pulmonar. Revisando posteriormente la literatura española, la serie del 12 de octubre, pacientes, nosotros tenemos aquí 1086 y luego había dos series más pequeñas de la Coruña y Tarrasa, pues estas dos series no hablaban como tal de casos de TED. En Madrid teníamos un 1,2% y nosotros habíamos reunido 53 casos, un 5%. Pues bueno, vamos a investigar. A investigar, pues era un poquito ver qué pasaba con lo que había en la literatura basada en a ver si esto era de verdad o no en nuestra serie. Y una de las cosas que primero es que yo ya estaba recogiendo los casos de tromboembolismo pulmonar que ingresaban en el hospital y en 4 años habíamos tenido 226 tromboembolismos y de ellos yo en mi ficha tenía recogido que había derrame cerebral de radiografía en 99. Y de esos 99 solo se habían hecho toracocentesis a 41, a menos de la mitad de ellos. Pues nada, había que investigar y investigar en esos momentos era ir al archivo o pedir que te subieran las historias de archivo para revisarlas. Y yo no sé por qué siempre las historias eran muy gordas, eran así de gordas para revisarlas. Pues en este momento las conclusiones que tuvimos fue que los derrames pleurales eran unilaterales, que eran de pequeño volumen, que todos eran sudados, que no teníamos ningún trasudado, que tenían hematíes, más de 10.000 hematíes en el líquido pleural, que el aspecto era macroscópicamente hemorrágico, más de un 50%, anatomía patológica, el doctor Arno también
estuvo revisando toda la citología del líquido y bueno, pues había un porcentaje de eosinofilia pleural y era llamativo que sí que había hiperplasia mesotelial, que en otros tipos de derrames tuberculosos, neoplásicos, no es frecuente verla. Eso fue la tesis doctoral de la doctora Soler y fue publicado en Chess en el 2002 y es uno de los artículos que más nos referencia. Siguiendo esa línea, en esos años también un radiólogo, Sergio Alonso Santerina, que está ahora en el 12 de octubre en Madrid, hizo su tesis doctoral sobre el valor del angiotacto en el tromboembolismo y la doctora Marta Valle Costar, unos años después, también hizo su tesis con la evolución de 10 años del TEC en el Hospital General Universitario de Alicante. Bueno, había que seguir viendo historias. El problema de ver historias es que, bueno, pues después de una tarde, solo ese pequeño montón era las que había podido revisar y era un proceso laborioso. Voy a hablarles también un poco del RIETE, del registro informatizado de enfermedad tromboembólica. Y este registro empieza en el año 2001 en España como centro único, pero en el 2017 ya se ha traducido al inglés y ya está extendido por todo el mundo. Esto hizo que este registro pues creciera de forma exponencial. En azul están los pacientes que se reclutaban cada año en España y vemos cómo los que se reclutan en otros países van aumentando progresivamente a lo largo de los años. El registro RIEPE exige, para que el paciente sea válido, tener o un seguimiento completo hasta el fallecimiento, que ocurre en las primeras semanas, o como mínimo 3 meses de seguimiento. Luego el seguimiento evolutivo a largo plazo, como ven, es bastante menor. Y esto yo creo que es un campo donde se puede trabajar, porque nosotros sí que podemos seguir pacientes durante muchos años. En el momento actual, RIETE tienen ahí, ya tiene más de 100.000 pacientes incluidos, hay 214 hospitales y se ha generado más de 200 artículos originales en revistas de alto impacto. Este registro tiene la posibilidad de que tú te puedes volcar tus datos propios, es una de las cosas que hemos hecho para los trabajos que luego comentaré, y te lo permite exportar o en fichero texto o en fichero de SPSS. Habitualmente son varios ficheros que luego hay que unirlos con una síntesis para poder tener los datos de tus pacientes. Te permite, por eso se hacen tantos trabajos, te permite descargar los datos de todo el registro siempre que presentes un proyecto de investigación o una memoria con una idea para poder descargarte los datos del registro. Sí que exigen que esté publicado en un periodo máximo de 3 meses el artículo. ¿Vale? Por lo menos que esté hecho el análisis estadístico, esté escrito y que se envíe para valoración en revista. Luego a veces se hace tan rápido, a veces tardan, pero que esté rápido hecho. Se pueden hacer comunicaciones a congresos también, que hay muchas. Y una de las cosas que tiene la base es que bueno, se empezó en el año 2001, se empezó con 175 variables en la base. Actualmente se van añadiendo conforme van surgiendo ideas y propuestas, y ahora mismo hay más de 1.000 variables por paciente. Estos son los países que estaban activos el año pasado. Como ven, hay 24 países. España es el que tiene más centros, pero después también nos sigue Francia e Italia. Y el resto, pues, con un número pequeño, pero se van ampliando cada año. Esto es un poquito el report que nos van mandando, que mensualmente nos mandan una publicación con las cosas que hay, con los paquetes que se van incorporando, los artículos que se van a enviar o que se han aceptado. Y como ven, a pesar de la pandemia COVID, pues hubo un reclutamiento de casi 6.000 pacientes durante el año 2020. Bueno, y esto permite, gracias a que hay mucha gente importante en investigación nacional tromboembólica, en ir haciendo nuevos trabajos y nuevas preguntas. Y una de ellas, pues con el COVID era importante saber qué estaba pasando con los pacientes que tenían
tener una enfermedad tromboembólica durante el COVID. Esto es un poco el resumen de varios ensayos clínicos que se estaban esperando, viendo a ver de qué forma podíamos prevenir el desarrollo de trombosis en los pacientes que tenían una infección COVID. Estaba claro que si queríamos prevenir, los ensayos hablan de que hay a favor de usar anticoagulación a dosis terapéuticas, pero eso se ha visto que conllevaba un mayor riesgo hemorrágico, de tal forma que probablemente para evitar los sangrados importantes era conveniente hacer una anticoagulación profiláctica, no una anticoagulación a dosis terapéutica. Entonces, en el RIETE, con los pacientes que se estaban incluyendo, pues se hizo dos estudios, uno para ver qué pacientes estaban más dispuestos a tener enfermedad tromboembólica y qué pacientes tenían mayor riesgo de sangrar. Con datos del mundo real, con datos de los hospitales que estaban participando, pues se vio que bueno, pues había dos cosas o dos datos que podrían favorecer el desarrollo de enfermedad tromboembólica. Uno es tener unos valores de dinero sérico mayores de 20 veces el valor normal, o tener trombocitopenia. Eran factores que aumentaban el riesgo de desarrollar, el paciente tuviera un tromboembolismo pulmonar, y el riesgo de sangrado lo tienen aquí, que estuviera ingresado en UCI, que tuviera un nivel mayor de 10, una ferritina alta, o que se estuvieran usando dosis terapéuticas. Con eso también en otro estudio se hizo un score para predecir el riesgo de sangrado, y se vio que este score era un punto para los datos, como dije, de UCI, de nivel mayor de 10 veces el valor normal, la ferritina y el uso de anticoagulación terapéutica. Y veíamos que conforme los pacientes tenían mayor puntuación en el score, había más riesgo de que tuvieran sangrado grave o no. Y también podríamos separar grupos de bajo, intermedio o alto riesgo de tener sangrado mayor o de morir tras este sangrado. Y que se podían separar en la evolución a 2 meses. Hubo un momento que todos recordamos que había problemas con las vacunas, ¿no? Y salió el virus, salió el riesgo de trombosis asociada a las vacunas, y se empezaron a recoger, se añadió las variables para empezar a recoger datos de los pacientes que se vacunaron. Y se buscó una relación entre aquellos que desarrollaban enfermedad trombótica venosa dentro del mes tras la administración de la vacuna. Y un poco tienen aquí los datos, como España, que más pusimos al principio era vacunas de Pfizer, pues tenemos el mayor número, y un poquito destacar que las dos vacunas de AstraZeneca y Janssen, que son las de virus vivos atenuados, son las que tenían mayor porcentaje de trombosis, y además trombosis en sitios no normales, en venas esplénicas, planicas, trombosis de senos venosos cerebrales, pues más del territorio, y esta frecuencia era significativamente mayor que la que veíamos en las vacunas con el mRNA mensajero. Y si la vacuna era después del tromboembolismo, por eso también fue una pregunta que los pacientes que habían padecido una enfermedad tromboembólica llamaban y preguntaban: oiga, ¿me puedo poner la vacuna? No me la puedo poner. Bueno, pues aquí contestábamos que esto era excepcional, ¿vale? Con la vacuna de Pfizer solo un 0,1% sobre casi 800 casos, con la de AstraZeneca un 0,8%. Bueno, esto sigue, como todo, siempre preguntamos. Cuando empiezas a trabajar en un tema, leer y te metes, siempre te surgen nuevas preguntas. Y una de las preguntas era que cuando nosotros en el servicio estábamos a nosotros, hacemos la sesión del pase de guardia, pues era una pregunta recurrente, que siempre teníamos casos de tromboembolismo pulmonar. Oye, estamos viendo muchos más casos de lo normal. El doctor Candela me lo preguntaba: Luis, ¿no te parece que estamos viendo más trombosis que están ingresando? Había días que teníamos 4 y 5 tromboembolismos, lo cual no era normal, no era lo habitual de todos estos años pasados. Y me dijo: bueno, che, ven y huevo, como diría Esther Castillo. Vamos a ver qué pasa. Pues pedimos una beca a la Valenciana para investigar eso. Entonces, bueno, pues
que es a la Universidad de Estado 4, de la doctora Elena Grul, López Ruiz, nos pedimos una beca, sobre todo para ver qué estaba pasando durante estos 2 años en nuestro departamento de salud. ¿Vale? Esa era un poco nuestra hipótesis, es que estábamos teniendo un mayor número de casos, pero que no nos parecía que era debido a la infección COVID, a los pacientes con COVID. Cuando en principio deberíamos de pensar que tenía que haber menos casos de tromboembolismo, porque ya no había cirugías, o se había suspendido las cirugías, que es uno de los factores de riesgo, no habían accidentes de tráfico, se había suspendido por el confinamiento la circulación, etcétera, entonces deberíamos de, en principio ver menos. Entonces, pues este era nuestro objetivo, comparar la incidencia antes de la pandemia y durante la pandemia, y si había un aumento significativo, ver qué factores de riesgo podrían justificar esta y ver qué pasaba con los pacientes con test de infección COVID, que no se sabía muy bien cuánto tiempo hay que anticoagularlos, cómo hay que tratarlos, etc. He puesto esta diapositiva para recordar que pues, antes de un inicio de investigación tienes que pedir la valoración por el Comité de Ética e Investigación y que esto hay que hacerlo con tiempo. A pesar de que esta diapositiva ya no había que hacerlo, a pesar de que los resis se nos tejen, de que, uy, Luis, hay que ver muchas historias, que hay que revisar muchos